Hoy en este video vamos a hacerle o le voy a hacer una biografía al señor Gustavo Petro de su mal gobierno y el cual quiere ser o ser su sucesor el señor Iván Cepeda y que llevaría al exterminio de los nadies y las nadies, y les voy a explicar por qué. Cuando el señor presidente de la República llega el 7 de agosto, se posiciona en el 2022 y lo primero que hace, el peor error y el error que lleva a entregar una Colombia tan insegura como la que entrega hoy, es hacer el retiro de 52 generales almirantes de las fuerzas militares y de policía para conformar su propia cúpula, para elevar su ego, y se lleva por los cachos 40, 30, 25, 20 años de experiencia que tiene estos señores en manejar la fuerza pública y los soldados en el terreno, y que eso llevó a todo esto que ha venido aconteciendo en el Cauca con la población civil, en el Guaviare con los grupos armados, y que esta inseguridad no se puede hoy controlar, esta inseguridad, porque no hay un liderazgo para controlarla. Valen cuidado. Después, el proyecto de la paz total del presidente Petro inició formalmente en noviembre del 2022 cuando sancionó la ley 2272 del 2022, la ley de paz total. O sea, hizo de acuerdo con los grupos armados ilegales, y que hoy, pensando que se le iban a entregar en 3 meses, en 4 años después se duplicaron y se matan entre ellos. Peor, ni ser guerrillero es seguro en Colombia. La ley de paz total, la cual modificó y prorrogó la ley de orden público. Escucha esas 17 letras, ley de orden público. Esa ley de orden público que hizo este señor llevó al país, ya no tiene 52 generales con experiencia en guerra total y con la experiencia que estos señores tienen en el área de operaciones y de combate o de seguridad en el territorio nacional. Los descabeza y por su ego crea su propia cúpula, y esto más adelante lleva al exterminio de los nadies y las nadies de la siguiente manera, ya les explico más adelante. Después, este señor, como poner un mecánico de bicicleta a arreglar o esbaratar un motor de un avión y pretender que después él mismo lo arme, cogió la salud de los colombianos y la despedazó sin tener un plan B. Y las nadies y los nadies que doña Francia y él decían defender quedaron en la nada. Y en un honor o fue un privilegio para nosotros, los que de pronto no nos enfermamos y que solamente nos dio gripa, y de pronto los que tienen la manera de comprar sus medicamentos los compraron, ¿cierto? Y hoy este señor deja esto, pero las nadie y los nadie, que quizás nunca verán este video porque no tienen internet, porque no tienen celular y porque están en las zonas más profundas del país, a los que tanto dijeron defender, quizás tuvieron que morirse con un dolor, esperando un medicamento, con una enfermedad grave, y que no podían curar ese dolor porque no tienen ni el dinero, no tienen ni la manera de salir de esos territorios, y no tienen voz ni voto porque están en las zonas de conflicto y nadie puede entrar allá a averiguarles la vida, porque los periodistas que entran les pasa lo que pasó a este muchacho, se muere, los asesinan. Entonces, después a este señor le sucede lo de la UNGRD, y este señor dice que en el origen del escándalo a principios de 2024, de 46 mil millones de pesos en la compra de sobrecostos de 40 carrotanques para llevar el agua a La Guajira, y el agua que le llegó a una comunidad de La Guajira fue la que llevó este youtuber MrBeast, que les hizo un pozo en La Guajira a una comunidad, y es el agua que están tomando hoy, mientras los camiones quizás por allá se lo está tragando la maleza y el sol. Después, aquí es donde viene, que les digo yo, que deja este señor a los nadies y a las nadies en vía de extinción por medio del exterminio entre nosotros, los pobres, y entre la gente que está excluida de la sociedad, que no tiene ni voz ni voto, ni le llegará siquiera este video. Después le sucede a este señor, póngale cuidado, aquí viene la consecuencia de los generales que echó y la leycita de orden público que congeló las fuerzas militares, mientras los grupos armados no atacaban las fuerzas militares, estaban súper mega entrenando, porque este señor dejó que los cultivos ilícitos avanzaran como la gente quería sembrar las hectáreas que se querían sembrar, y que hoy, más adelante, los grupos armados estén reclutando las nadies y los nadies como nunca antes para conformar su propio ejército, su propio grupo, y que hayan disidencias de disidencias de disidencias de disidencias, el grupo tal, el grupo tal, el grupo tal, y la fuerza pública esté como gallina criando patos sin saber a quién atacar, porque son muchos los enemigos que hay que atacar. Y están debilitados y no tienen liderazgo tan poderoso como tenían hace 4 años, que estos señores generales, si eran corruptos, pues saque los corruptos, échelos, pero no por su ego haga eso, que le costó la seguridad al pueblo colombiano. Consecuencia de la ley de orden público, ¿cierto?, de congelar las fuerzas militares, el 16 de enero del 2025 lanzó el ELN una ofensiva militar contra el Frente 33 en el Catatumbo, y en esta incursión desató una crisis humanitaria, las más graves recientes en la historia de Colombia, provocando el desplazamiento masivo que superó las 100.000 personas, sin contar los animales. Póngale cuidado, el ELN sí, a las nadies y a las nadies. Mientras que este señor prorrogó la ley de orden público, mientras se le metió a eso y congeló las fuerzas militares, estos señores sí se entrenaron y se metieron aparentemente con 4.000 hombres al Catatumbo, y se mataban entre ellos
cosa que eso nadie sabrá cuántos son la cantidad de muertos de estos muchachos que reclutan, que tienen 15, 16 años y en 2, 3 meses, 4 meses los entrenan y en un año ya están muertos. Y son de la población civil. Y eso peleándose que el territorio por el control del narcotráfico, ¿cierto? Después, este es el motivo por el cual yo hago este contenido, porque me llevó a eso, esta injusticia que hizo ese gobierno. Después, en el querer de él, la certificación de su lucha contra el narcotráfico, lanza una operación de erradicación a un municipio llamado Amalfi, Antioquia. Y en esa operación que mandó hacia Amalfi, Antioquia, este señor le cobró la vida a 13 de nuestros honorables policías de la patria colombiana y la pérdida de una aeronave. Y ahí fue donde me motivé yo a hacer este video. Porque lo aprobaran, que a la final no le aprobaron nada, ni lo certificaron siquiera al 100%, este señor se quedaron estas 13 señoras sin esposo, estas 13 señoras sin hijos y estos 13 señores sin sus hijos también. Entonces, ese es el error y aparte de eso, de las viudas, también hijos por ahí sin papá. Si en un futuro se llevó 13 familias por delante, es este error y que los grupos armados están sueltos, que pueden cruzar departamentos enteros para matarse en otro departamento porque la fuerza pública no tiene control de liderazgo por el error de los 52 generales. Después, 26 disidentes en el 2026, en enero de 2026 en el municipio del Retorno Guaviare. Entonces pónganle cuidado. Ya les explico más adelante algo del exterminio de los nadis. Entonces pónganle cuidado ahí. Después, al menos 20 muertos y 45 heridos deja en el Cauca este atentado que hubo la vez pasada, que le metieron y que los grupos al margen de la ley tuvieron toda la destreza para poner de la manera tan profesional que pusieron este explosivo y que le cobró la vida a estas 20 personas, sin importar si iban niños, adultos, lo que fuera, se lo llevaron por delante. ¿Por qué? Porque estos generales faltaban para mover las fuerzas militares como se deben mover en el terreno, ¿cierto? Después, Medicina Legal identifica 11 menores, ¿cierto? Que estos señores que tienen el lema, identifica 11 menores entre los 48 muertos, ¿cierto? Entre los 48 muertos que dejan esta gente de las disidencias de las FARC en Barranco Colorado. O sea, que la ley de orden público más la ley de paz total que permitió congelar las fuerzas militares, la ley de orden público y la paz total les permitió entrenarse, que no erradicó la coca y que hoy en día lleva al exterminio de la población de los nadies y las nadies. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, bueno, se están matando entre ellos, qué bien, sí, pero es que si se matan 20, mañana incorporan 40. ¿De dónde son? De la población civil. Si al ejército le matan uno, el ejército ¿de dónde tiene que venir a reemplazar a ese soldado, a ese policía o ese integrante de la fuerza pública? A la población civil. Entonces, todo lo que los soldados hicimos en el transcurso militar de lo que llevan más de 200 años de historia del Ejército Nacional, volvió y quedó borrado en la historia porque los muertos que defendieron este país quedaron solamente sepultados y que hoy vuelve la inseguridad y ni ser guerrillero en Colombia, este señor deja un país seguro, ni ser guerrillero seguro. ¿Por qué? Porque usted anteriormente se encontraba un guerrillero de 15, 16 años en las filas, hoy en día no, porque si no es el Estado, es otro grupo que por pelearse el territorio y las hectáreas que son miles de hoja de coca que deja este señor, está haciendo que estos manes se exterminen entre ellos y acudan a la población civil. Estos que murieron en el Catatumbo, cuando el ELN entró, y que también al ELN le cayó gente, porque para echar esa candela tiene que caerle gente, ellos van a ser reemplazados de la población civil, y en cantidades alarmantes, porque ahorita, estos 26 que envenenaron, ¿se acuerdan en Retorno Guaviare? Después fueron 48, y en esos 48, los que hemos estado en las fuerzas militares sabe que para usted matar 48 guerrilleros tiene que echar mucha candela, y en esa candela que usted echa, le cae gente común. Y ahí en eso, tuvieron que regarle los guerrilleros que se llevaron la victoria, tuvieron que regarle por lo mínimo 3-1 para dar esa victoria, para tumbar 48. Y esos guerrilleros que habían solamente 50, tenían 3 opciones para escoger. Y los otros guerrilleros que son 3-1, también les cayó mucha gente. Porque cuando usted está en una situación de esas, donde estaban los 50, la única solución es hacerse matar. Y esos manes, por hacerse matar, se llevaron mucha gente. Y el victorioso se llevó sus muertos y el perdedor le quedaron sus muertos ahí, ¿cierto? Entonces, más adelante, ¿qué se viene? Se viene la doble venganza. Y para la doble venganza ya no van a ser 26, ni 48, ni 50, que posiblemente en esos 48 pueden haber alrededor de más de 120 muertos de lado y lado. Ya el grupo que quiera consolidar el territorio tiene que hacer una incorporación masiva de más del triple de esa gente que murió, del triple. ¿Y de dónde van a acudir?
a los nadies y a las nadies. ¿De dónde viene esa gente? De los territorios del Cauca, del Meta, del Guaviare, gente vulnerable que no tiene ni voz ni voto. Entonces eso es lo que deja este señor. Y si esto no se para, y si llega a ganar el señor Iván Cepeda, esto sigue. Y entonces usted que vota, que su voto vale oro, ¿cierto? Que su voto vale oro, no debe permitir eso. Usted que nunca ha votado, por favor, Abelardo de la Espriella ya es la única opción que puede controlar por el momento esto, porque esto hay que entrar a controlarlo, porque nos deja disidencias de disidencias de disidencias, que se siente honrado porque dice que fue el único que le subió el sueldo a los soldados y a los integrantes de la fuerza pública. Pero ¿de qué le sirve a un ciudadano ser soldado si las posibilidades de morir hoy en Colombia siendo militar o integrante de la fuerza pública son más altas que nunca? Usted en Ucrania le pagan 5 millones de pesos y sabe que le va a pasar lo mismo que en Colombia le pasa ganándose 2, 3. Entonces dígame usted, con un enemigo, unas fuerzas militares tan debilitadas, con las aeronaves como las entrega hoy en día, entonces este señor entrega la patria así. Y usted, con su voto que vale oro, con 15 millones de diferencia, es el que va a borrar esto de la historia de Colombia. Muchas gracias.